grabación bonita. Muy bien, gracias por acompañarnos y el tema que tenemos para hoy es ese precisamente que usted ve en pantalla, que es el de Jonás y Nahum. Jonás y Nahum. Ese es el tema que tenemos para hoy. Y al respecto, pues tal vez déjeme hacerle mención de algunas cosas. Ya en el canal anteriormente hay un video en el que se habla acerca del profeta Jonás, específicamente de esta experiencia de cuando el Señor le dijo que fuera a predicar a Nínive y que él no quiso ir. Entonces, si usted quiere ver ese video posteriormente, pues ya ahí lo puede buscar y en ese video, pues como le comento, está centrado únicamente en la experiencia de Jonás. Ahora, pero ¿qué es lo que sucede? ¿Y por qué entonces el tema que tenemos ahora de Jonás y Nahum? Porque lo que nosotros vamos a ver ahorita es cómo se relacionan esos dos profetas. Porque curiosamente, y esa es una de las cosas interesantes de ese relato, de que los dos se relacionan, porque los dos tienen que ver con la ciudad de Nínive. Y esto pues incluso que nosotros vamos a hacer ahorita, hay otro montón de situaciones en las escrituras que si nosotros establecemos esa relación, a la hora de las horas, pues nos vamos a encontrar de veras con cosas muy importantes que vale la pena que nosotros podamos aprender. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, si comenzamos hablando acerca de los dos profetas, de Jonás y de Nahum? En este caso, mire, por ejemplo, lo que dice Jonás 1, versículos del 1 al 2. Hermana Gladys, si nos puede leer, por favor, esa cita, Jonás 1, del 1 al 2. Amén, pastor. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Correcto. Ese es hablando acerca de Jonás. Vea de que en este caso se le dice que vaya y que predique a la ciudad de Nínive. Ahora mire qué es lo que ocurre, por ejemplo, en el caso de Nahum, precisamente en Nahum capítulo 1 y versículo 1. Te lo Hermana Olga, leo. no. Ah, bueno, léalo, por favor. Bueno, Nahum nos dice, la palabra nos dice, profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Correcto, correcto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si usted se fija, solo déjeme poner el mensaje que ya está la reunión, que había algunos que no les había podido avisar. Ok. No Entonces, avisó, pastor. ¿cómo? No avisó, yo pensé que no iba a ver, ya le iba a escribir, ya dije yo, No, lo que no, ya pasa, esperando aquí el mensaje. no, lo que pasa, baja, es que ese es el asunto, que me había confundido en la cuenta, entonces estaba entrando con la cuenta que no era y no a la que ustedes saben entrar. Bueno, entonces vea en este caso de que tanto en el profeta Jonás como en el profeta Nahum, a ambos se les pide que vayan a predicar a Nínive. Y eso es precisamente lo que llama la atención sobre por qué, digámosle así, por qué estos dos profetas se relacionan, pues, porque los dos tuvieron que ver con la ciudad de Nínive. Cada uno, pues, tuvo que ver con la ciudad en diferentes momentos y los resultados fueron diferentes. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con Nínive y por qué razón Nínive era tan importante? Nínive fue una de las ciudades más imponentes de la antigüedad, funcionando como la última gran capital del imperio asirio. Su historia es un relato de innovación arquitectónica, poder militar absoluto y un colapso repentino que marcó el fin de una era en Mesopotamia. Entonces, en ese aspecto, por eso es de que se ve que estos dos profetas tienen ese interés tan especial por la ciudad de Nínive. ¿Y dónde es que está ubicada? Acá la tenemos en el mapa, mire. Ve. Si usted ve dónde es que está la ciudad de Nínive, bueno, primero vemos la famosísima media luna fértil, que es precisamente esta porción acá donde estoy pasando el puntero, ¿va? Que precisamente en costumbres y geografía bíblica se conoce como la media luna fértil, porque todos los imperios de la antigüedad siempre una de las cosas que procuraban era agarrarse esa parte. ¿Por qué? Porque precisamente era el punto de pasada para tres continentes: Europa, Asia y África. Entonces, claro, para ellos era pero muy importante precisamente tener control de esa parte del mundo. Entonces, por eso de que usted ve en la Biblia de que precisamente Israel tuvo problemas con los egipcios, los asirios, los babilónicos, los medopersas, los griegos, los romanos.
precisamente por eso, porque están ubicados en esa parte del mundo que en ese momento tenía ese poder estratégico. Nínive está acá, mire, ve, aquí donde estoy pasando el puntero. Aquí es donde está la ciudad de Nínive. ¿Y qué es lo que sucede? Nínive estaba precisamente cerca del río Tigris. Ahí era donde estaba ubicado. Dígame, hermano Oscar. Pastor, viendo ese mapa, en la actualidad, ¿dónde estarían ubicados lo que estamos hablando ahorita? Lo de la guerra y todo eso. Ah, Fíjese, Nínive y Mesopotamia, todo ese sector de que está aquí en el mapa, ¿cuál sería la geografía de hoy en día? donde está Nínive actualmente sería lo que es Irak. Hoy, Ahí no es, es no es Irak. Babilonia ahí. También, también. Es que lo que sucede que Babilonia, Ajá. Babilonia está acá, mire, aquí donde estoy pasando el puntero. Ahí es Babilonia. Mm, Babilonia estaba en lo que es cerca del río Éufrates, mientras que Nínive estaba cerca del Tigris, ¿verdad? Entonces ahí es donde está. En la actualidad esto es Irak y donde se unen el Tigris y el Éufrates para la salida al mar, en la actualidad es Kuwait. oh, Ahí, oh. así que ahí es donde están ubicados todos esos señores, pa. Oiga, Eh, y Arabia Saudita, ¿a dónde lo dejamos ahí? Es lo ¿El qué? mismo. ¿El qué, perdón? El país de Arabia Saudita. Ese está aquí en la parte de abajo. Ese está en la parte de abajo. Lo único, pues, de que Ah, ahorita como digámosle así, el punto importante para el estudio de hoy, como es Nínive, por eso es de que la tenemos ubicada acá, ¿va? ok, Entonces, perfecto. ¿qué es lo que pasa? En el caso de Nínive, pues era prácticamente la capital del imperio asirio, y nosotros vemos inclusive desde la época del Génesis que ya aparece mencionada, ¿no? En este caso tenemos la situación de que hay dos profetas, que son Jonás y Nahum, que son los que precisamente llevan esa situación de que tienen ese mensaje con la ciudad de Nínive. El asunto interesante, pues, y por qué y a dónde va a parar todo esto, es precisamente el hecho de que por qué razón fue necesario que dos profetas, le profetizasen. Permítame un momentito. ¿Por qué fue necesario que dos profetas llegaran precisamente a predicar a ese lugar? Entonces, mire qué es lo que sucede. Bueno, primero ya lo tenemos ubicado en el mapa. Tenemos precisamente la situación esta de que hay dos profetas que han llegado a predicar ahí, y lo que vamos a empezar un poco a profundizar es en el por qué. Vamos a empezar a profundizar un poco en el por qué. ¿Qué es lo que sucede? Y acá, por ejemplo, en esta línea de tiempo, una de las cosas que nosotros podemos ver es la época de cada uno. Por ejemplo, a Jonás lo tenemos, permítame, a Jonás lo tenemos acá donde estoy pasando el puntero, mire, 783 al 753 antes de Cristo. Acá tenemos a Jonás. Y a Nahum lo tenemos en el 663 al 612. Entonces, vea de que están prácticamente separados más o menos por unos 100 años, pues. Están separados más o menos por unos 100 años. Y los dos profetas, pues, como acabábamos de ver hace un momento, los dos fueron enviados precisamente a la ciudad de Nínive para poder predicar. Ahora, ¿qué significa cada uno de los nombres? Fíjese que en el caso del nombre de Jonás, en el hebreo se lee Yona. Así es como se lee el nombre de Jonás en el hebreo, Yona, y significa paloma. Lo que dice la escritura, pues hablando acerca de Jonás, que era hijo de Amitai, y también menciona incluso en el libro de Reyes de que Jonás era originario de una ciudad que se llamaba Gat-Efer. Fue profeta de Israel y predijo la restauración de las antiguas fronteras en Segundo de Reyes 14 del 25 al 27. Entonces se ve de que ya Jonás ya tenía su prestigio como profeta, ¿va? Ejerció su ministerio muy temprano en el reinado de Jeroboam II, por lo que fue contemporáneo de Oseas y Amós, o posiblemente los precedió. El otro que tenemos es Nahum, que en el hebreo se lee Nahum, así es como se lee el nombre, Nahum. Y Nahum lo que significa es confortable. Es el séptimo de los llamados profetas menores
era originario de la ciudad de Elcos. Por eso es que leíamos allá en Nahum 1:1 que dice Nahum de Elcos, porque era precisamente el lugar de donde era. Todo lo que sabemos de él se encuentra en el libro de sus profecías. Probablemente era nativo de Galilea y tras la deportación de las 10 tribus se estableció en Jerusalén. Entonces vea ahorita cómo es que, digámosle así, cómo es que vamos armando esa situación de que tenemos al profeta Jonás, acá tenemos en qué momento fue su ministerio, acá tenemos al profeta Nahum, y algo otros de los profetas que eran más o menos de esta época, ¿verdad? El profeta Isaías, el profeta Jeremías, Ezequiel, Daniel. Entonces, vemos de que ellos, aunque no fueron contemporáneos, pero a los dos los une precisamente la ciudad de Nínive. Ahora, si seguimos avanzando en esa situación, mire lo que sucedió en el tiempo de Jonás, por ejemplo, lo que sucedió en el tiempo de Jonás. Hermano Efraín, ¿nos puede leer, por favor, Jonás 3 del 1 al 5? Jonás 3 del Sí, 1 amén, al pastor. 5. Sí. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Amén, pastor. Correcto. Vea, entre otras cosas, que las escrituras nos dicen que Nínive era una ciudad grande en extremo. Más adelante en el estudio vamos a ver un mapa precisamente nos va a dar una idea precisamente de la grandeza que tenía la ciudad de Nínive. Pero si lo vemos nada más así con lo que nos tienen las escrituras, ¿qué es lo que sucede? Nos da esa situación que nos dice Nínive, dice, era una ciudad grande. Entonces ya allí ya tenemos una idea, precisamente de el tipo de mensaje, ¿cómo se llama? Que Jonás tenía que predicar. Ahora, hay una cosa que es importante y que la vamos a resaltar, por ejemplo, en el caso de Jonás. Vea que la profecía que llevaba Jonás era un poco seria, ¿verdad? Era un poco seria porque, permítame, voy a silenciar un micrófono, que hay alguien que se le oye un poquito. Ok. Entonces, vea de que el mensaje que llevaba Jonás era bien sencillo. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Nada más. Nada más. Ahora, fíjese que esto es importante por lo siguiente, porque a veces yo he escuchado personas que dicen, mire, fíjese que tuve un sueño, que el sueño fue tan real que hasta me ha afligido, ¿verdad? Que por ejemplo que dicen, fíjese que soñé, por ejemplo, que sufrí un accidente, o fíjese que soñé que me asaltaban. Entonces el sueño es tan real de que piensan de que como que es una cuestión inevitable, pues, o sea, de que como lo han soñado de esa manera, entonces eso va a pasar sí o sí. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, en este primer acercamiento cuando Jonás, en una época diferente, llega a predicar a Nínive y le da ese mensaje que la ciudad de Nínive iba a ser destruida en 40 días? Mire lo que dice la escritura. Los hombres de Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Entonces, ¿qué es lo que implica? Cuando usted sepa, ya sea que a usted le pase, ya sea o que a usted le pase o que a alguien que usted conozca le pase una situación así, hágale mención acerca de lo siguiente, que si le pasa una experiencia así, no es porque inevitablemente le va a pasar, sino que la experiencia le está pasando ¿para qué? Para que ore. Para eso le está pasando. Para eso le está pasando, no por aquello de que, pues mire, entonces quiere decir de que eso me va a pasar inevitablemente. No, bien puede ser de que esa experiencia que está teniendo es porque Dios quiere que ore, por esa simple y sencilla razón. Entonces Jonás llega, predica ese mensaje que la ciudad de Nínive iba a ser destruida en 40 días. Nínive dice que era una ciudad grande,
¿Pero por qué razón? Porque Nínive era la capital del imperio asirio. Entonces, por eso es de esperarse de que la ciudad era grande. Y ahora mire qué fue lo que sucedió, por ejemplo, en Jonás 3, del 6 al 10. Hermana Ana, ¿nos puede leer, por favor, esa cita de Jonás 3, del 6 al 10? Jonás Amén, capítulo 3. pastor. Muy Dios bien. bendiga. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y le levantó de su silla, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo, permítame, pastor, que lo voy a engrandar, ¿Cómo no? diciendo, hombre, silicio, y se sentó sobre las cenizas e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombre y animal, clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos, quien sabe si volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, no pereceremos. Vio Dios y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que habían dicho que les había y no lo hizo. Perdón, pastor, que estoy en el teléfono y no lo No. puedo No, poner del pero otro le diré, lado. no, pero le diré, lo hizo bastante bien, lo hizo bastante bien. Ahora, note una cosa. Jonás predica y como les comentaba hace un momento, de que cuando se da esa situación de que hay un mensaje de Dios así, no es que inevitablemente tiene que suceder, porque a veces el mensaje de Dios, ¿para qué es? Para que ore, para que haga algo, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Precisamente el mensaje, en este caso, cuando Jonás viene y da ese primer acercamiento y dice Nínive será destruida, no era que inevitablemente la ciudad de Nínive iba a ser destruida, sino que Dios estaba dando la advertencia, ¿para qué? Para que hicieran algo. Por eso le comentaba de que si, por ejemplo, ya sea usted o algún miembro de la congregación en la que usted está, tiene ese problema porque a veces se da esa pregunta, ¿no? Que la gente, lo que les comentaba, que la gente dice, mire, fíjese que soñé que sufrí un accidente o soñé que me asaltaban. Y el sueño era tan real que piensan de que inevitablemente eso les va a suceder. O incluso tal vez sueñan no que le va a pasar a usted, sino que le va a pasar a alguien más. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que sucede? Precisamente Dios le está mostrando eso para que ore. El rey de Nínive, el rey de Nínive se ve que la pensó, ¿va? Porque cuando él escuchó, mira, fíjate que ahí anda un profeta que anda diciendo de que la ciudad va a ser destruida en 40 días y digamos, ¿y qué era lo que sucedía? El mensaje era tan, digámosle así, como potente, tan certero, de que el corazón del rey de Nínive dijo, no, mire, tenemos que ayunar, tenemos que ayunar. ¿Cuál fue el resultado que eso trajo? Ah, bueno, de que dice que Dios no los destruyó. ¿Y cómo termina después el libro de Jonás? Porque Jonás se enojaba. Imagínese usted, toda la ciudad se convierte y en lugar de alegrarse se enoja. Pero claro, el enojo de Jonás tenía que ver porque Nínive e Israel eran enemigos, ¿verdad? Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Jonás, lo que él quería era que Dios los castigara, pues. Y mire la pregunta que le hace Dios a Jonás. Dice, ¿y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales?
Solo para que se haga una idea de la grandeza de la ciudad de Nínive. Vaya, porque menciona en los versículos anteriores que dice que la ciudad era más o menos de 3 días. Para caminarla, había que pasar caminando 3 días para atravesarla. Y la otra cosa que menciona es que vivían como mínimo 120,000 personas. O sea, de que para la época, de veras que era una ciudad gigantesca, pues. Era una ciudad gigantesca. Jonás llega, predica, la gente se convierte y como que la pregunta quedaría, qué bueno, mire, ve, qué bueno porque la gente se convirtió, todo estuvo bien y ese fue el final feliz de Nínive. Lamentablemente no, porque mire entonces lo que pasó acá. Como decíamos de que entre Jonás y Nahum hay más o menos una separación de a unos aproximadamente 120 años. Resulta que aparece en escena el profeta Nahum. ¿Y qué había pasado con esa ciudad que se había arrepentido en la época de Jonás? El asunto es de que en la época de Nahum, ¿qué era lo que había sucedido? Nínive volvió a caer en el mismo pecado. O sea, de que lo que hicieron allá en la época de Jonás, de arrepentirse, y que por el arrepentimiento que hicieron, Dios no los destruyó, con el tiempo volvieron a caer en la misma situación. Entonces, ¿qué hace Dios? Bueno, entonces como ustedes volvieron a caer en la misma situación, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos entonces con el siguiente aviso. ¿Va? Vamos con el siguiente aviso. Y mire lo que dice Nahum 1:3. Ahí hay otro Oscar aparte de Oscar Méndez. ¿Quién es el otro Oscar? Para ver de ponerle un nombre diferente. Soy Y si yo, nos pudiera. pastor. Vaya, para que nos ayudaras en la lectura. Oscar Hernández, va. Correcto. Vaya. Permíteme, ya te quito eso para que nos ayudes en la lectura. Vaya. Ahorita, si nos ayudas en Nahum 1 del 1 al 3. Profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum del Cos. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Correcto. Entonces ve esta situación que vaya, Jonás llega, predica, Nínive se arrepiente, pero entonces, ¿qué es lo que sucede? En la época de Nahum, ¿qué le pasó a Nínive? Volvió a caer en la misma situación. O sea, de que aquí ya nos estamos topando con un asunto. Ya había insistencia. Ya había insistencia. Porque la primera vez se les dijo, de aquí a 40 días Nínive será destruida, y se ve que como que la gente tenía bien claro por qué era. ¿Va? La gente tenía bien claro por qué era, se arrepienten en la época de Jonás, pero ya después de que el juicio pasa, vaya, es como aquella persona que le dicen, mire, fíjese de que así como usted tiene sus problemas de bebida, lo que vamos a tener que hacer es que lo vamos a operar y es posible que se muera. Viene esta persona en la desesperación, ¿qué es lo que viene? Dice, hasta le dice a los hermanos de la iglesia, mire hermanos, oren por mí, toda la cosa, la operación sale bien, y al parecer, pues como que cualquiera diría, ha aprendido la lección, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que sucede? Ya la persona al verse sana, al verse que todo está bien, vuelve otra vez a las andadas, ¿verdad? Entonces, eso es básicamente lo que estaba sucediendo precisamente con Nínive, que en la época de Jonás se arrepintieron, en la época de Nahum vuelve a las andadas, pero mire qué interesante es eso que dice Nahum, que dice en el versículo 3, Jehová es tardo para la ira y grande en poder. No quiere decir que el juicio de Dios no puede llegar. Claro que sí, pero tal vez una cosa que es bien importante señalar en todo esto, de que Dios no es histérico, ¿va? Que no es aquello de que ante la primera situación que ve que alguien peca, ya automáticamente ya va a pegarle el cinchazo, ¿va? No, sino que, ¿qué es lo que hace primero? Advierte, advierte. ¿Cuál es la reacción de la gente? La primera vez se arrepintieron.
volvieron a hacer lo mismo, mire lo que hace Dios, ¿qué es lo que sucede? Hay una segunda advertencia. Hay una segunda advertencia. Por eso es que dice la Escritura que Jehová es tardo para la ira. No quiere decir que la ira de Dios no puede llegar, ¿va? ¿Cómo no? Solo que Dios en ese sentido, ¿qué es lo que hace? Se ve, como le decía, Dios no es del tipo de persona de que a la primera de cambio se enoja, pues. No, no es así, sino que advierte la primera vez, advierte la segunda vez. Ajá. ¿Y qué es lo que va a pasar en esa segunda vez? Mire lo que va a pasar en esa segunda vez, si seguimos avanzando en la narración, en Nahum 1 del 6 al 9. Hermano Oscar Méndez, ¿nos puede ayudar, por favor, con Nahum 1 del 6 al 9? Ok, denme un segundito, por favor. Nahum, 1 del 6 al 9. Nahum 1 ok, del 6 al 9. la palabra nos dice, ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derramará como fuego y por él hiendes las peñas. Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Más con inundación impetuosa consumirá a su adversario y tinieblas perseguirán a sus enemigos. ¿Qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación, no tomará venganza 2 veces de sus enemigos. Correcto. Entonces, vea una cosa. El lenguaje de Nahum es diferente al de Jonás, ¿verdad? El lenguaje de Nahum es diferente al de Jonás. ¿Por qué? Porque ante la predicación de Jonás se arrepintieron. Ante la predicación de Nahum no. Ante la predicación de Nahum como que la cosa fue, sí. O sea, como queriendo decir, vaya pues atrévase Dios, pues a ver si, a ver cómo quedamos. Pero, A ver, ¿algún motivo por qué no, pastor? ¿cómo? ¿O por su rebeldía? La rebeldía, porque vamos a ver más adelante, por ejemplo, en el capítulo 3, de que cuando el Señor le hace las acusaciones de los pecados por los cuales Nínive es castigada, le diré, tenían unas sus cositas de que ameritaba eso y más, va. Y Dios hasta mucha paciencia les había tenido. Hasta mucha paciencia les había tenido, porque vamos a ver más adelante, como le comento en el capítulo 3, cuando comienza a hablar acerca de todos los pecados que ellos habían cometido y la verdad que era una lista como para que se le pararan los pelos a un calvo. Era una Perdón, cosa pastor. tremenda. A ver, dígame, hermano Efraín. Es como haciendo la comparación, viendo la Biblia, pastor, de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Que narra los motivos en Ezequiel, de Ezequiel parece que 19, pastor, 44 en delante. O sea, los motivos por qué fue destruido Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Ajá, Es lo mismo esta ciudad, pastor. O sea, no, Dios ya les había advertido, ¿verdad? Pero no hicieron caso. Ahí es donde nosotros decimos, pastor, que Dios es Dios de oportunidades, ¿verdad? sí, Solamente, pastor. sí. Y vea precisamente lo que leíamos, por ejemplo, en Nahum 1:3, que dice Jehová es tardo para la ira y grande en poder. No quiere decir que el castigo no puede llegar. ¿Cómo no? Porque digámosle así, ante una actitud de rebeldía, ante una actitud de persistencia, entonces la cosa puede ser diferente, ¿va? Pero vemos esa situación de que, vaya, por eso es que yo no concuerdo, por ejemplo, a veces cuando hay personas que dicen, es que el Dios del Antiguo Testamento era iracundo. O sea, da la idea como que Dios es un sujeto descontrolado que, miren, háblenle calmado porque cuando se levanta repartiendo cinchazos a diestra y siniestra, ¿va? ¿Qué es lo que nosotros vemos en el caso de esta situación de Nínive con la predicación de Jonás y Nahum? Les predicó la primera vez, Nínive se arrepiente, después Nínive vuelve a caer en la misma situación, les envía la segunda vez. ¿Usted cree que Dios no los podía destruir desde la primera sin avisar? Claro que podía hacerlo, pero vamos al asunto de que como va la misericordia de por medio, entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, primero te voy a dar la oportunidad. Primero te voy a dar la oportunidad a ver si con solo que te diga lo entendés. Se ve que la gente en la época de Jonás
ayunó, lo entendió, Dios les perdonó. Y podría dar la idea, pues mire que bueno, todo está bien, ¿verdad? Porque se ve que la reprensión funcionó. En la época de Nahum, la cosa que es lo que sucede, vuelven a las andadas, Dios les vuelve a avisar, pero en la época de Nahum el resultado fue diferente. Sigamos avanzando para que veamos la cuestión. Fíjese, por ejemplo, lo que dice Nahum 1 del 12, Nahum 1 del 12 al 14. Así ha dicho Jehová, aunque reposo tengan y sean tantos, aún así serán talados, y él pasará. Bastante te he afligido, no te afligiré más, porque ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé tus coyundas. Mas acerca de ti mandará Jehová que no quede ni memoria de tu nombre en la casa de tu Dios. Destruiré escultura y estatua de fundición. Allí pondré tu sepulcro porque fuiste vil. Entonces vea de que en este caso se ve que aquí la situación es diferente porque la advertencia es más fuerte, la reacción de Nínive es diferente y se ve que el juicio de Dios en este caso viene con todo. Ahora, Perdón, ¿cómo? pastor, perdón. Dígame. Ese está en base a la idolatría, ¿verdad? Ahí donde está la reprensión de Dios. Fíjese que ya vamos a ver, por ejemplo, cuando veamos el capítulo 3, de que a Nínive se le acusa de un montón de cosas, ¿va? Se le acusa de un montón de cosas, pero digámosle así, como, ¿qué le podría decir? Como el lineamiento básico, es la cuestión esa de que recayeron, pues, que recayeron, porque ya se habían arrepentido en la época de Jonás. ¿Y por qué no siguieron esa línea? ¿Por qué no siguieron esa línea? Si ya se habían arrepentido, si a Dios los había perdonado. Bueno, incluso, por ejemplo, ya ve que el Señor, pues, en los evangelios hace la reprensión, ¿verdad? De que dice, hablando cuando da la predicación sobre Corazín y Betsaida, ¿va? Que dice que si las ciudades de Tiro, de Sidón, que si Sodoma y Gomorra se hubieran arrepentido, todavía estuvieran ahí, pues. Pero como ese paso no se dio, entonces es ahí donde está el problema, ¿va? Dígame, hermana Gladys. Y la advertencia que hay en los evangelios también, ¿verdad? Cuando le dice al paralítico de Betesda, que le dice, vete y no peques más para que no te venga otra cosa peor. Entonces Cabal. ellos pues, sí fueron perdonados allá en el tiempo de Jonás, pero como siguieron haciendo lo mismo, les vino otra cosa peor. Pues sí, ¿no? Y a veces me he hecho la reflexión, por ejemplo, con ese del paralítico de Bethesda, ¿qué podrá ser peor que eso? Seguramente debe haber un montón de cosas, ¿verdad? Pero sí la advertencia del Señor. Me llama la atención la forma tan diplomática, ¿va? Te puede venir alguna cosa peor. No le dijo qué, no le dijo qué, pero mira, por lo menos advertido estás. Por lo menos advertido estás. Y Que, en lo que decía usted anteriormente, de que como lo que se nos anuncia que va a pasar no necesariamente tiene que pasar, sino es para que oremos, ¿verdad? Se puede ilustrar ahí con el caso del rey Ezequías, ¿verdad? Que él le había dicho que iba a morir, pero él claro, oró y claro. la situación cambió, ¿verdad? Ajá. Entonces es por eso de que, vaya, yo les comentaba de que cuando alguien tiene de esos sueños así preocupantes, le digo como que a veces entra la cuestión esa de que, ay, lamentablemente eso va a pasar. No necesariamente, no necesariamente, sino que para qué es la advertencia? ¿Para qué es la advertencia? Para que ore, para eso es la advertencia, ¿va? Entonces, eso es precisamente lo que, digámosle así, Dios esperaría que que nosotros hagamos, ¿va? De que ante una situación así, pues en lugar de ponernos en el plan de decir, ah, mire, esto es inevitable, mejor decir, mire, y cuál será, y se ve que en este sentido, Dios está haciendo un llamado de atención, está haciendo una reprensión. ¿Para qué? Para que hagamos algo. El problema en el caso de Nínive, que como la reacción fue diferente, en la época de Jonás pusieron a ayunar a todo mundo, pero en la época de Nahum la cosa fue un poco, mire cómo fue la época de Nahum, para que tengamos la idea. En la época de Nahum el juicio iba a andar por aquí. Nahum capítulo 2, versículos del 6 al 10.
Hermana Claudia, ¿nos puede leer, por favor, esa cita de Nahum capítulo 2, versículos del 6 al 10? O si va en tráfico, me dice para poner a alguien. Voy en tráfico, pastor, Va. bendiciones. No se preocupe, no se Si no preocupe. yo, pastor. A Si ver, no yo. léanos, por favor, por favor. Dice, las puertas de los ríos se abrirán y el palacio será destruido y la reina será cautiva. Mandarán que suba y sus criadas la llevarán gimiendo como palomas golpeándose sus pechos. Fue Nínive de tiempo antiguo como estanque de aguas, pero ellos huyen y dicen, deteneos, pero ninguno mira. Saquead plata, saquead oro, no hay fin de las riquezas y suntuosidad de toda clase de efectos codiciables, vacía, agotada y desolada está. Y el corazón del fallecido tembló de rodillas, dolor en las entrañas, rostro demudados. Correcto, demudados. Vea de que una de las cosas que se le advierte a Nínive, ¿qué es? Aquí ya la cosa ya va más directa, porque aquí no solamente les dice que va a haber destrucción, sino que se les dice cómo. Porque la destrucción, mire, y ahí se le subrayado en el versículo 6, que dice, las puertas de los ríos se abrirán y el palacio será destruido. O sea, aquí se ve de que ya la cosa ya es un poco diferente porque ya es segunda advertencia. Ya es segunda advertencia, la reacción de la gente es diferente. Y entonces, ¿qué es lo que les dice Dios? Vaya, mire, fíjese que esta vez el castigo viene y el castigo va a venir de esa manera. Ahora, ¿por qué menciona la escritura que dice que las puertas de los ríos se abrirán y el palacio será destruido? ¿Cómo fue que lograron destruir Nínive? Hicieron esto, mire, ve. Lo que hicieron que para poder conquistarla, resulta que en medio de la ciudad pasaba un río. Entonces lo que hicieron los atacantes fue que lo primero que hicieron fue contener el agua, o sea que se acumulara más. Cuando había más agua acumulada, la dejaron ir de golpe. Entonces el agua lo que hizo fue que golpeó los muros de la ciudad y los botó. Entonces por eso es de que dice la escritura eso, de que las puertas de los ríos se abrirán y el palacio será destruido, porque eso fue exactamente lo que les hicieron, ¿no? Y ahí está de qué es lo que sucede. Mire, ubicando un poquito a la ciudad de Nínive. Nínive estaba situada en la orilla oriental del río Tigris, pero era el río Jóser, un afluente el que atravesaba directamente la ciudad. Sennacherib había diseñado un complejo sistema de represas y esclusas para controlar el flujo del Jóser, usándolo tanto para el riego como para crear un foso defensivo. Porque vaya, lo que sucede es esto. Y mire, aquí le voy a dar unos datitos para que vea a qué se refiere el profeta Nahum cuando dice que las puertas de los ríos se abrirán y el palacio será destruido. Según las crónicas antiguas como la de Diodoro Sículo y la crónica de la caída de Nínive, la coalición invasora aprovechó una temporada de lluvia inusualmente fuerte que provocó una crecida en los ríos, el bloqueo y desvío. Los atacantes manipularon las represas que los propios asirios habían construido río arriba. Al bloquear el flujo y luego liberarlo de golpe, o al desviar el cauce para que golpeara directamente secciones específicas de la muralla, convirtieron el agua en un arma de asedio. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? A la hora de las horas, lo que pasó fue esto, mire. En ese mapa que usted ve allí, está precisamente lo que era, digamos, lo que era la ciudad de Nínive. Como usted puede ver acá, en medio de la ciudad pasaba un río. Pero claro, los asirios tenían controlado ese río de tal manera de que, digámosle así, llegaba la cantidad de agua en lo justo para los cultivos, para beber, para una serie de situaciones. Entonces, prácticamente, digámosle así, que ellos estaban bien. ¿Qué pasaba con las murallas y por qué razón ellos se sentían tan seguros?
El palacio de Nínive medía aproximadamente 500 por 240 metros. Contaba con al menos 80 habitaciones decoradas con relieves de piedra esculpida. Fue uno de los primeros edificios en utilizar la técnica de fundición a la cera perdida para crear enormes esculturas de bronce como leones y toros alados. La otra cosa, el acueducto de Yerbán, o sea, esta situación que ellos aprovechaban de que el agua pasara en medio. Fue una de las obras de ingeniería más impresionantes de la antigüedad, construido con más de 2 millones de bloques de piedra. Transportaba agua fresca desde las montañas a 50 kilómetros de distancia. La ciudad tenía un sistema de esclusas y presas que permitía regular el nivel del Djoser, garantizando agua para los ciudadanos y los cultivos incluso durante el verano. La muralla exterior tenía unos 12 kilómetros de perímetro. Estaba compuesta por una base de piedra de unos 6 metros de altura, coronada por una muralla de ladrillos de barro de otros 10 metros de altura y 15 metros de ancho. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Ellos estaban en aquella situación de que aquí no nos saca nadie, ¿va? O sea, era una cosa bien Titanic, ¿va? De que ni Dios puede destruirlo. Ellos se sentían así. Como la ciudad estaba tan bien protegida, como la ciudad estaba abastecida de agua, como que estaban con aquello de que, ajá, quiero ver cómo nos van a destruir, va. Quiero ver cómo nos van a destruir. Atrévanse. Pues mire, se ve Pastor, de. A ver, dígame. voy a tener que salir, que me voy a preparar para la otra clase. Ah, vaya, de acuerdo con. Ahí me saluda la hermana Rosemary. Bueno, muchas gracias, yo le digo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se da la situación esta, se da la situación esta de que como la ciudad estaba tan, ¿cómo se llama? Estaba tan bien protegida, que ellos sentían que no les iba a pasar nada, pues. Y que este es un fenómeno curioso precisamente que usted ve en algunas de las profecías de la antigüedad que aparecen en la Biblia, de que se ve que la gente se sentía tan segura que pensaban, no, aquí no va a pasar nada, pues. Aquí no va a pasar nada, aquí nosotros estamos completamente seguros. Grave error, ¿va? Grave error. Ahora mire qué es lo que sucede, por ejemplo, cuando ya Nahum comienza a decirle a la ciudad de Nínive cuáles eran sus pecados. Hágame el favor, hermano Efraín, de leernos Nahum 3 del 1 al 5. Nahum 3 del 1 al 5. Amén, pastor. Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje, chasquido de látigos y fragor de ruedas, caballos, atropellador y carro que salta, jinete En esto, en esto, sí, y resplandor de espada, y resplandor de lanza, y multitud de muertos, y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, muestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones, y a los pueblos con sus hechiceros, con sus hechizos. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y, y descubriré tus faldas en tus en tu rostro. rostros, y mostraré a las naciones tu desnudez y a los reinos tu vergüenza. Amén, pastor. Correcto. Entonces vea en ese sentido de que Nínive tenía una lista de pecados, de que fue lo que Dios dijo, no, mire, aquí el juicio viene porque viene, ¿va? Porque no solamente lo hacen, sino que ya es segunda advertencia, ¿va? Mire, por ejemplo, lo que dice en el siguiente párrafo, Nahum 3 del 6 al 10, y echaré sobre ti inmundicias, y te afrentaré y te pondré como estiércol. Todos los que te vieren se apartarán de ti y dirán, Nínive es asolada.
¿quién se compadecerá de ella? Y fíjese que le tengo una noticia. La destrucción de Nínive fue tan terrible que durante mucho tiempo se tenía la idea que Nínive solo existía en la Biblia. O sea que la ciudad de Nínive era un invento de los escritores bíblicos, como quien dice, ya ve, la gente esa que trata de restarle credibilidad a la Biblia. Entonces, precisamente uno de los pasajes que ellos ocupaban para hacer esa afirmación era precisamente la historia de Nínive, porque decían, si es que Nínive solo en la Biblia existe, pues ahí está de que precisamente en el siglo XIX fue un inglés el que, bueno, porque todo mundo pasaba precisamente en la antigüedad, pasaba por Nínive y lo que había sucedido era de que se había hecho un gran montículo que daba la idea como que era como que era una montañita pequeña, ¿va? Hasta que en el siglo XIX fue un inglés el que la descubrió, descubrió Nínive, descubrió el palacio de Nínive, todo el lujo que había ahí adentro, y eso dio origen precisamente a que se creara esa ciencia que se llama la asiriología, o sea, el estudio de los asirios. Pero mientras tanto, mientras el siglo XIX no llegaba, todo el mundo decía, mire, Nínive es un invento de la Biblia, ¿va? Pero era precisamente por eso, porque precisamente en esta porción que les acabo de leer, iba a quedar en esa situación de olvido. Y mire todavía la comparación que se le hace a Nínive. Dice en el versículo 8, ¿eres tú mejor que Tebas, o sea, una de las ciudades grandes de la antigüedad, que estaba asentada junto al Nilo, rodeada de aguas, cuyo baluarte era el mar y aguas por muro? Etiopía era su fortaleza, también Egipto, y eso sin límite. Fut y Libia fueron sus ayudadores. Sin embargo, ella fue llevada en cautiverio. También sus pequeños fueron estrellados en las encrucijadas de todas las calles, y sobre sus varones se echaron suertes, y todos sus grandes fueron aprisionados con grillos. O sea, era una forma de decir, tú te crees que porque la ciudad está bien amurallada, porque la ciudad está bien protegida, no te va a pasar nada. Mira, la ciudad de Tebas pensaba exactamente lo mismo, y la ciudad de Tebas fue conquistada. O sea, por aquí de decir, eso no me puede pasar a mí. Eso no me puede pasar a mí. Yo considero que una de las cosas muchas veces de aquella gente que anda cometiendo un pecado es que se cree tan lista que no, digámosle así, como que el pecado no lo va a alcanzar, ¿va? Yo estaba escuchando una vez cómo es que un adúltero estaba aconsejando a otro sobre cómo pecar bien, ¿va? Le decía, mira, le decía, si es que vos lo que tenés que hacer es que no las llames por nombre para que no te confundas, sino que decirles mi amor a las dos. Y así no vas a tener el problema de que a una le digas el nombre de la otra, ¿va? Como queriendo decir, ah, vaya, entonces mire, con eso que voy a hacer, entonces voy a salir bien del problema y nadie se va a dar cuenta del asunto, ¿va? Entonces, ese es precisamente la observación que el Señor le hace a Nínive. Mira, Tebas pensaba lo mismo. Estaba cerca del Nilo, era una ciudad grande, era una ciudad protegida, y la conquistaron igual, ¿no? Y la conquistaron igual. Ahora mire, por ejemplo, qué es lo que sucede si seguimos Perdón, viendo pastor, dígame, si no me equivoco y si me equivoco me corrige por favor. a ver, dígame. Fue Asurbanipal, ¿verdad? El que conquistó todas esas ciudades. Fíjese de que va, le voy a comentar ya que menciona ese nombre de Asurbanipal. Lo que sucede es de que, por ejemplo, el rey que estaba en la época de Jonás, el rey que estaba en la época de Jonás era Adad Nirarí III, era el que estaba en la época de Jonás. Y el que estaba en la época de Nahum era Asurbanipal. O sea, era el rey que estaba gobernando Nínive. El rey que estaba gobernando Nínive en la época de Nahum era Asurbanipal. Entonces a él, y por cierto, fíjese que hay unos relatos un poco curiosos sobre su muerte, ¿va? Porque al parecer precisamente cuando la ciudad estaba siendo conquistada, él lo que hizo fue que encendió una fogata para quemar sus tesoros y él se aventó al fuego para quemarse también y morir, ¿va? Sí, perdón, Entonces, pastor. entonces fue una cosa mero seria. Dígame. Sí, perdone la imprudencia. No, Eh, me la idea es recuerdo, la idea es aprender, la idea es aprender. sí, sí, me recuerdo, pastor, sobre la historia de Asurbanipal, el rey.
que no ha habido otro más sanguinario que él, o sea, un tipo, un hombre, podemos decir, despiadado, si hablamos en el contexto militar, ¿verdad? Un Sí, hombre directamente sin corazón de ser humano. Amén, sí, pastor. sí, no, y es que lo que sucedía con esa gente, mire, ahí hay una situación un poco rara, ¿va? Porque a veces como que está el criterio de que precisamente parte del éxito tiene que ver con precisamente de que hay que matar a dos que tres gente. Entonces, por eso es de que mucha de la gente a veces famosa que nosotros conocemos, en el fondo como que tenía un su carácter un poco siniestro, ¿va? Asurbanipal era uno de esos, ¿va? Con todo y eso, precisamente en la época de Adad Nirari, que era el que estaba en la época de Jonás, y de Asurbanipal, que era el que estaba en la época de Nahum, prácticamente la ciudad de Nínive estaba en uno de sus más grandes esplendores, ¿verdad? Entonces, por eso es que se daba esa situación. Y mire lo que dice el Nahum 3:15. Allí te consumirá el fuego, te talará la espada, te devorará como pulgón, multiplícate como langosta, multiplícate como el langostón, multiplicaste tus mercaderes más que las estrellas del cielo, la langosta hizo presa y voló, tus príncipes serán como langostas y tus grandes como nubes de langostas que se sientan envallados en día de frío. Salido el sol se van y no se conoce el lugar donde están. Durmieron tus pastores, oh rey de Asiria, reposaron tus valientes. Tu pueblo se derramó por los montes y no hay quien lo junte. No hay medicina para tu quebradura. Tu herida es incurable. Todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti, porque ¿sobre quién no pasó continuamente tu maldad? Una de las cosas que llama la atención de algunos comentarios es de que Jonás termina con una pregunta de misericordia, ¿va? Porque Jonás termina, ¿y cómo no iba yo a tener piedad sobre la ciudad de Nínive, donde hay más de 120,000 habitantes? Jonás termina con una pregunta de misericordia. Nahum termina con una pregunta de juicio. La pregunta es, ¿sobre quién no pasó continuamente tu maldad, va? O sea, mira, ha dañado a tanta gente, has dañado a tanta gente que hasta el castigo, hasta mucho se ha demorado, pues hasta mucha paciencia ha tenido Dios contigo para que no te pasen ese tipo de situaciones. Bien, vamos a pasar entonces ahorita a lo que tiene que ver con la parte de las preguntas y los comentarios, donde es la parte donde son sus opiniones las importantes, los comentarios que puedan hacernos respecto al tema que acabamos de ver. Así que si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, pues este es el momento para que lo pueda Sí, expresar. pastor. A ver, Pastor, disculpe. dígame, hermana Ana. En el versículo 18, donde dice, durmieron tus pastores, oh rey de Asiria, reposaron tus valientes. Sí, Se refiere siempre a las personas del mismo pueblo. O a sea, la, aquí me imagino que estaban confiados de su maldad. No sé si es así. sí, no es que se refiera a pastores de Israel ni cosa que se parezca. Lo que sucedía era de que, vaya, como Nínive era capital de un imperio, entonces como que estaba la situación aquella de que, mire, aquí nosotros nunca vamos a caer, ¿va? Vaya, vendría a ser tal vez como haciendo la comparación, ¿va? Yo creo que si hacemos la pregunta de que si creemos que en este momento una ciudad como Nueva York o una ciudad como Pekín, que es la capital de China, pudiera caer en desgracia, yo le aseguro que en este momento quizás nosotros pensaríamos que no, ¿verdad? Nosotros pensaríamos que no. Bueno, la zona del Medio Oriente están nadando en pisto y mire si les está sirviendo para algo, ¿va? Porque ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que está haciendo mucha gente? Está evitando esa zona del mundo, pues. Está evitando esa zona del mundo. Y para colmo de males, de que no pueden sacar ni el petróleo, ni el gas natural, ni los fertilizantes, no pueden sacar absolutamente nada. Entonces a la hora de las horas, cosas de que alguien podría pensar, no, eso jamás va a pasar, va. Si mire, si Pekín es la capital de la segunda potencia, Nueva York es donde está la bolsa de valores más pujante del mundo. ¿Cómo va a creer
de que va a pasar una cosa así, va. A estos les pasó, de que eran ciudades tan grandes. Eran ciudades tan grandes que nadie pensó que en algún momento pudieran llegar a caer, y no solamente eso, sino que el juicio de Dios pudiera ser sobre ellas. Hermana Gladys, diga. Me llama la atención el último versículo que puso usted ahí, el Ajá, versículo 19, sí, donde dice, todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti, porque sobre quién ¿qué dice? no No, pasó continuamente tu maldad. se podría interpretar ahí como que prácticamente la gente se alegró de la destrucción de ellos por la maldad que ellos cometían. Pues claro, porque vaya, es cierto que se habían hecho ricos, pero habían pasado sobre un montón de gente, ¿va? Por eso era la pregunta que hacía el hermano Efraín respecto de la crueldad de Asurbanipal, de que es cierto de que aunque eran personas que digámosle así, hacían grandes obras, pero esas grandes obras también estaban, vaya, porque fíjese que hablando acerca de Asurbanipal, dice, bajo su mando, el imperio asirio alcanzó su máxima extensión territorial. Conquista de Egipto. Logró saquear Tebas en el 663 a.C., evento mencionado por el profeta Nahum como advertencia para Nínive. O sea, Asurbanipal, el rey que estaba en la época de Nahum, había ido a conquistar Tebas, y por eso es que Nahum les dice, mira, si tu rey pudo ir a hacer eso, ¿no crees tú que a ti te puede pasar lo mismo también, va? A ti te puede pasar lo mismo. Era famoso por castigos brutales contra los rebeldes. En su relieve se le ve celebrando banquetes en jardines donde colgaban las cabezas cortadas de sus enemigos. Ah, no, el tipo era un encanto, ¿va? El tipo era un encanto de gente, ¿va? Entonces, por eso está la cuestión esa de que, Tenía brillantes ideas. no, le digo, en la antigüedad había de locos a locos, ¿va? Aquello de que si pudieran pensar de que no, a mí no me va a pasar nada, ¿cómo no? Te voy a decir que sí, ¿verdad? Te voy a decir que sí. Veamos, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta o algún otro comentario que quisiera agregar antes de mostrarles el tema de la próxima semana? Veamos. Perdón, pastor. A ver, dígame, hermano Efraín. Sí, cuando se refiere, pastor, a lo que es las langostas y habla de como, por ejemplo, ¿verdad? Como manadas de langostas. No tengo la palabra ahorita para ver la cantidad de langostas. Todo eso, Ah, pastor, es vaya. una figura, ¿verdad? Se refiere a los grandes ejércitos y las grandes maldades que existían en los gobernantes de aquel entonces, ¿verdad, pastor? Sí, pero vea una cosa casi interesante, porque dice en el versículo 10, quiero ver, en el versículo 16, dice, multiplicaste tus mercaderes más que las estrellas del cielo, la langosta hizo presa y voló, tus príncipes serán como langostas y tus grandes como nubes de langostas que se sientan envallados en el día de frío, salido el sol se van y no se conoce el lugar en donde están. O sea, hablando acerca de la destrucción que va a hacer, que prácticamente va a dispersar a todos ellos, pues, porque las langostas generalmente trabajan en conjunto, pero la destrucción de Dios iba a ser tal de que iba prácticamente ¿cómo se llama? A desperdigar, a que todo el mundo huyera por aquí, mire, por donde sea más derecho para podernos escapar, ¿va? Entonces, ahí es donde está la cuestión precisamente de la destrucción que se iba a dar sobre la ciudad de Nínive. Por eso es de que emplea esa figura para describir. Veamos, ¿alguien tiene alguna otra pregunta o algún otro comentario? Eh, Tal vez mientras piensas, déjeme darle una idea que me acabo de acordar ahorita, que un detalle bien interesante a veces respecto de este tipo de pasajes, eh, yo recuerdo haber escuchado una vez una cuestión. Si algo está escrito en la Biblia es por algo. O sea, nada está escrito solo porque sí. Entonces, como nada está escrito solo porque sí, quiere decir de que nosotros debemos de predicar acerca de estos pasajes, ¿verdad? Porque no es aquello de que, ay, no, hermano, fíjese que yo solo predico de los salmos, no, yo solo predico de los proverbios. Ok, salmos y proverbios, le quedan 64 libros. Entonces quiere decir de que también hay que hacer eso, pues. También hay que hacer eso. Hay un pasaje en el libro de Hechos que es bien, yo siento que es bien desafiante, donde Pablo dice, no rehuí anunciaros todo el consejo de Dios.
hablando acerca de que prácticamente nosotros debemos demostrar la escritura íntegramente, ¿va? Lo que sucede a veces es de que, por ejemplo, en algunos casos se da de pastores que solamente tienen temas favoritos de los cuales predicar y dejan otro montón de temas de lado, ¿va? Que a la hora de las horas también son cosas importantes que si están en la Biblia es para algo y es para que se sepa. Entonces, como está en la Biblia para que se sepa, se tiene que predicar de eso. Veamos. ¿Alguien tiene alguna última pregunta antes de mostrarles el tema de la próxima semana? Todos Pastor, estamos bien. definitivamente que lo que pasó en el Antiguo Testamento, estas guerras, es muy parecido a lo que está pasando con la guerra, ¿verdad? Que su pueblo huye, que la destrucción es espantosa, una destrucción total, una comparación. Lo que Sí, usted dice, de que si está en la Biblia, eh, hay que predicarlo, es hay que por algo. predicarlo. Claro, claro. Y fíjese que una de las cosas, por ejemplo, que pasajes como este, pues una de las cosas a las que, a la que nos llaman a reflexión es aquella gente que se cree intocable. Hola, hermana Ana. No sé si había terminado Amén, la idea, pastor. Amén. ¿verdad? Amén. Sí, ¿Verdad? sí, Porque amén, pastor. Gracias. Ok, porque sí le digo, se Sí, da esa sí. situación de que hay personas que se consideran intocables, ¿va? De que no, mire, yo soy el funcionario o yo tengo mis guardaespaldas aquí. Bueno, yo una vez escuché de que alguien acá de la, una persona de acá había dicho a la televisión alemana que él gastaba, quiero ver, gastaba $25,000 mensuales en su seguridad, ¿va? Pero viera qué bonito cuando lo entubaron, ¿va? Porque los $25,000 mensuales en seguridad no le sirvieron de nada, no le sirvieron de nada. Entonces se da esa situación, pues, precisamente de que hay personas que se creen intocables. Hay personas que creen que se puede reincidir y que no va a pasar nada, porque esa también es la otra cosa, ¿va? Porque ¿qué es lo que notamos nosotros en Nínive? Reincidencia, reincidencia. Aquello de que les dijeron la primera vez, se arrepintieron, pero ¿qué fue lo que sucedió? Volvieron a las andadas, volvieron a las andadas, ¿va? ¿Y cuál fue el resultado? El resultado fue de que hoy sí viene la destrucción. Hoy sí viene la destrucción. Me ha asombrado, hermano Efraín, con ese conocimiento que usted tiene acerca de Asurbanipal. Me ha gustado eso. Me ha gustado eso. ¿Ha leído un poco acerca de eso? Sí, pastor. Ah, Sí, bueno. sí, he leído de eso. Sí, Ah, bueno. pastor, perdón. Ok. Sí, No, no, perdón no, sí, no sobre, se disculpe, al contrario, porque el aporte ah, estuvo muy bonito. no, pastor. Eh, en el desarrollo del estudio, pastor, en los habitantes de Nínive podemos ver la condición natural del ser humano, ¿verdad? Que cuando viene la necesidad, pues nos arrodillamos, ¿no? Y Ujú. hacemos promesas grandísimas, pero cuando ya pasó el susto, pasó la aflicción, se nos olvida y volvemos a veces a estar pasivos, ¿no? Y la Ajá. misericordia de Dios continúa, pero a veces ya no habrá una segunda o tercera oportunidad, pastor. Solamente, pastor. Ujú. Dependiendo, puede que tal vez que no hayan demasiadas oportunidades. Sí vemos el hecho de que hay oportunidades, ¿va? Sí vemos el hecho de que hay aviso de Dios, pero no para siempre. O sea, va a llegar un momento en el que la paciencia de Dios va a decir, va, mira, hasta aquí. Yo te di la oportunidad, tú no hiciste caso, ahora voy yo, ¿verdad? Entonces, está esa situación. Muy bien. Déjeme comentarle cuál va a ser el tema de la próxima semana. Fíjese que para la próxima semana vamos a hablar acerca de esto, mire. El tema que tenemos para la próxima semana se llama Gigantes que debes vencer, porque resulta que en la Biblia se mencionan a varios tipos de gigantes. Se mencionan, por ejemplo, a los somsomeos, a los refaitas, a los emitas, y resulta que al ir y ver cada una de esas palabras a la hora de las horas, tienen cosas importantes que desde el punto de vista espiritual son enemigos que nosotros debemos de vencer, ¿verdad? Porque en la Biblia, y eso es lo que vamos a ver la próxima semana,
habían varias clases de gigantes. Habían varias clases de gigantes. Entonces lo interesante es precisamente, y es lo que vamos a ver, cómo fue que esos gigantes se fueron relacionando con el pueblo de Israel y qué es lo que había que hacer para poder vencerlo, ¿va? Porque fueron enemigos del pueblo de Dios, ¿va? Fueron enemigos del pueblo de Dios y a la hora de las horas pues fueron vencidos. Bueno, no me resta más pues que agradecerles el que hayan estado con nosotros en la reunión de este momento. Más tardecito va a estar subido el video, ¿verdad? Así que recuerde que usted lo puede recomendar. Usted lo puede recomendar ya sea si usted quiere que alguien se una a la reunión o que vea el video posteriormente. Nada de esto se cobra. Nada de esto se cobra. Por aquí de que ya me han hecho la pregunta. Bueno, nada menos hay una persona que me ha hablado que quiere retransmitir estos videos en su perfil de Facebook, porque están reuniendo ahí gentes para que puedan compartir el mensaje. Yo ya les autoricé para que lo puedan hacerlo. Así que es posible que también lo vean por otros lados también. Pero vamos al asunto, de que ya que tenemos la oportunidad, porque aprenden ustedes y aprendo yo. Aprenden ustedes y aprendo yo. Yo tenía un profesor de teología que él decía que en una clase la persona que más aprende es el profesor. Así que, así que le digo, cuando son estas reuniones, no crea que los que más aprenden son ustedes, el que más aprende soy yo. ¿Verdad? Precisamente por la dinámica esta, la preparación, las preguntas y hay un montón de cosas, que no se llevan. Así que no me queda más pues que agradecerles y vamos a orar para poder terminar entonces. Padre, te damos gracias por este momento, gracias por los hermanos que se conectaron, bendice sus vidas, bendice a sus familias, bendice sus ministerios, Padre, también. Ayúdales en sus luchas, en sus inquietudes, en sus momentos de dificultad. Te pido que tú proveas para sus necesidades, que puedas sanar a los enfermos. Guíanos, Padre, por el camino recto. No permitas que el enemigo trate de atacar nuestros pensamientos, sino por el contrario, que tomemos el yelmo de la salvación, sabiendo que la victoria en Cristo está asegurada. Gracias te damos por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis Amén. hermanos, muchas gracias. Dios me los bendiga a Gracias a usted, todos. pastor. Dios le bendiga. Nos Muchas vemos a la gracias. próxima. Gracias, bendiciones. Bueno.